durante mi tesis de grado de biología, que fue en el Amazonas, en Araraquara, en el medio Caquetá, viví muchos meses continuos en la estación de investigación y por casualidad alguien había constituido una biblioteca grandísima de ciencia ficción. Y la biblioteca tenía, bueno, todos los premios Hugo, Nebula y todos los, desde pequeños pasquines de fantasía. Estaba en inglés, además practiqué y aprendí por la pasión de leer. Y en los días en los que llovía 48 horas, en 24, pues lo único que hacía yo era trabajar un rato en el laboratorio donde tenía mis muestras, pero mi trabajo era fundamentalmente de campo. Leía, me echaba en la hamaca y leía. Entonces así fui procesando toda la saga de Asimov, y luego yo compré los libros que faltaban en algún viaje a Bogotá y escogía todo lo que hacía falta y lo llevaba a Araraquara, y ese sí volvió a Bogotá. Y entonces me di, como dicen, un empache de literatura de ciencia ficción que pues puede haber afectado mi mente, obviamente, pero bueno, aquí estoy. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Próxima Página. Estrenamos el 7 de marzo con una invitada especialísima. Tenemos hoy a Brigitte Baptiste, que hace aproximadamente un poco más de 8 años es directora del Instituto Humboldt de Colombia y que es un referente inigualable en temas de ecología y biodiversidad en el país. Brigitte, ¿cómo estás? Gracias por venir. Hola Maru, un gusto estar contigo. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales. En Twitter estamos como @especiales_et y con el hashtag Próxima Página en esa red social nos pueden dejar sus comentarios, sugerencias, dudas y comentarios a todos nuestros episodios. En Próxima Página lo que queremos hacer es explorar y recomendar algunas lecturas o tipo de consumos artísticos que la gente tiene a partir del impacto que esas lecturas y ese arte de alguna manera tiene sobre los entrevistados que invitamos. Y Brigitte Baptiste es conocida por ser una fan del género de la ciencia ficción y esa fue la razón por la que hoy la invité. Brigitte, ¿de qué libros nos quieres hablar el día de hoy? Cuéntanos. Bueno, yo tengo 2 libros muy antiguos en relación con mi propia edad. Uno es la saga de Isaac Asimov de Fundación, que es una saga que inició a escribir el autor hacia los años 40, posguerra. Sí. Y la saga de Dune de Frank Herbert, que son ambos referentes de la ciencia ficción del siglo XX y que han tenido una incidencia muy grande, por lo menos en mi carrera y manera de entender la ciencia y el trabajo en investigación. Perfecto, Brigitte. Te quería contar una anécdota para empezar a hacer las preguntas sobre estos 2 libros. Mi papá es fanático también de la ciencia ficción y mi primer recuerdo que tengo de un libro de ciencia ficción es de una portada de un libro de Isaac Asimov que se llama 9 Futuros, que tiene una portada muy llamativa para mí en ese momento. Yo debía tener unos 8 o 9 años y en la portada tiene una especie de alienígena parecido al alien de Alien versus Depredador, pero es un alienígena un poquito más lindo. Muy esbelto, es como celeste y bueno, nunca leí el libro, digamos, pero ese es como mi primer pantallazo que tengo de un libro de ciencia ficción. ¿Cuál es tu primer recuerdo de acercarte a este género en la literatura? Había un libro que mi papá compró del famoso y ya inexistente Círculo de Lectores, que era un club de lectura que vendía libros a domicilio y que mandaba las revistas. Sí. Y se llamaba Yo visité Ganímedes, de un autor que no sé si existía, que se llamaba Joseph Ibrahim. Y era una especie de crónica autobiográfica de una abducción por alienígenas que vivían en la luna de Ganímedes y que habían desarrollado una civilización impresionante. Entonces él cuenta cómo fue
secuestrado aquí en la Tierra y cómo llegó a conocer esa civilización en un nivel de detalle impresionante. Y ese tenía una portada, recuerdo, azul con unos platillos voladores y también muchos alienígenas. Chévere. Los años 70 en los que los ovnis eran pan de cada día. Todavía lo son en ciertas medidas, en ciertos círculos de YouTube todavía. Seguro, seguro. Hay gente para todo. Exactamente, eso es lo bueno. Tenemos público para todo y, bueno, saludos justamente al público de Próxima Página que siempre está con nosotros. Brigitte, ¿y tú te interesaste por la ciencia ficción a partir de alguna motivación por parte de tu papá en este caso o te acercaste por tu cuenta al género? Bueno, mi papá es una persona muy racional, muy práctica y recibía a veces mecánica popular. Y en mecánica popular venían desplegables, venían noticias sobre la exploración del espacio, los cohetes a la luna. Yo vi con él el aterrizaje del humano en la luna y el descenso de Armstrong a la superficie en directo en un televisor de blanco y negro a la medianoche, el 20 de julio. Sí. Entonces había una referencia sobre la exploración del espacio que eran muy, muy llamativas, pero nunca fueron fantasiosas. La fantasía fue apareciendo posteriormente cuando encontré en el género como un espacio de posibilidades para mí misma. Como yo era Brigitte, pero no podía ser Brigitte, tenía que sumergirme en mundos donde otras cosas fueran posibles. Y si bien el tema de género en la ciencia ficción tardó mucho más en desarrollarse, sí había diversidad, había mundos posibles. Y eso me dio mucha esperanza. Me dijo, bueno, por lo menos en la literatura uno puede ser la persona que quiere ser. Y eso mezclado con el espacio, con la ciencia, acabó, yo creo, dándole también posibilidades a Brigitte de existir. Creo que se me había olvidado presentar al principio que Brigitte en este momento es una activista transgénero, valga la redundancia, muy activa en el mundo virtual y en conferencias y en muchos tipos de plataformas. Y en ese sentido, Brigitte, podríamos decir que la ciencia ficción es ese género que te acompañó desde tu transición de Luis Guillermo hasta la Brigitte que eres hoy. Sí, definitivamente. Y cuando hablemos ahora un poco más de Dune, habrá muchos referentes explícitos a ese tema. Perfecto. El libro al que se refiere Brigitte, que se llama Dune y que, como dijo, es de Frank Herbert, es pues uno de los referentes principales de la literatura de la ciencia ficción del siglo XX, como ella también dijo, como junto a la saga de fundación de Isaac Asimov. Y Dune tiene una particularidad, Brigitte, que me imagino también que querremos hablar de eso, que es uno de los primeros libros de ciencia ficción que introduce el concepto de ecología como una preocupación muy seria dentro del género y que después desencadena en los años 60, 70 y posteriores toda una ola de ciencia ficción en torno a apocalipsis ecológica, en torno a la preocupación por los recursos del planeta, etcétera. ¿Tú percibiste esa preocupación desde tu primera lectura o cómo fue tu acercamiento a eso? Curiosamente conocí a Dune o Duna por la película de David Lynch, que el profesor de ecología, yo estudié biología y tenía un profesor del curso de ecología que nos dijo, tienen que ir a ver esta película porque en esta película van a entender de una vez por todas lo que es la ecología. Okay. Pero él no había visto la película tampoco. Nos fuimos todos los estudiantes un sábado en la mañana a matiné a ver y salimos totalmente indignados. ¿Por qué? Con el profesor porque no entendimos nada, porque es una película absolutamente surrealista, larga además, con unos diálogos misteriosos, unos gusanos, un emperador. No, salimos echando pestes, como dicen aquí en Bogotá. Años después, yo pienso que unos 4 o 5 años después, encontré el libro o uno de los libros en la estantería y volví a decir referente de la ecología, del pensamiento ecológico contemporáneo, de la teoría ecológica, y lo compré. Y compré el 4º volumen de la saga, que es el que traigo hoy, Dios Emperador de Dune. Y lo leí y quedé absolutamente fascinada. Y compré todo el resto de la saga, menos el primer volumen que estaba agotado por todas partes, que es el bestseller como tal. Al bestseller, a la película.
Y esto sucedió cuando yo tenía más o menos unos 20, 22 años. Y cada vez que releo toda la saga, me doy cuenta de lo visionario, de cómo Herbert entendió perfectamente de qué se trataba la ecología y la ecología política, porque el libro es una gran saga sobre el orden del universo, Claro. contada en clave ecosistémica. Ujú. El primer libro de Dune, para los que no conocen la saga, trata sobre, es una especie de crónica sobre un muchacho que se llama Paul Atreides, que él es hijo de un duque que por orden del emperador del universo, si no estoy mal, lo mandan a gobernar un planeta que se llama ¿cómo se llama el planeta? Arrakis. Arrakis, yo iba a decir Acarris, perdón, que se llama Arrakis, que es un planeta desértico. Totalmente sahariano. Exactamente. Y si bien tiene algunas poblaciones viviendo ahí, esas poblaciones tienen un problema muy particular con la falta del recurso del agua. Y a partir de ahí empieza toda una reflexión ecológica, social y espiritual respecto a qué efecto tiene esto sobre la configuración social de ese planeta. Quiero mencionar un detalle más de esa trama para un par de preguntas que voy a hacer después, y es que Paul, el protagonista, uno se entera a lo largo de la saga que es como una especie de elegido, digamos, y es un hombre que puede viajar por el tiempo y el espacio con su mente, más o menos, no puede controlar. Gracias a la droga que producen los gusanos que viven en el planeta desértico, que es el melange. La melange, sí. Exacto, que es la única razón por la cual persiste gente haciendo cosas en un planeta que de otra manera debería estar completamente abandonado. Exactamente, pero Paul puede hacer eso con esa especia, ¿cierto? No es que lo pueda hacer solo. No, él digamos tiene la configuración genética. Exacto. Que hace que con la droga tenga presciencia, tenga la capacidad de viajar en el tiempo, ir al pasado y ver el futuro también, o parte del futuro. Perfecto. Y una de las personas que está muy atenta a la llegada de este ser en los linajes de la novela es justamente la mamá de Paul, que se llama Jessica, que pertenece a una especie de orden de mujeres que se encargan de tratar de rastrear cuándo va a llegar esta persona, que son las Bene Gesserit. Gesserit, ¿cierto? Sí, no sabía si lo podía pronunciar bien. Supongamos que se pronuncia así. Tiene una cantidad de referencias a la tradición hebrea, a las tradiciones talmúdicas, pero también a las tradiciones sirias, antiguas. Bueno, hay referencias muy interesantes a todas las religiones del mundo. Exactamente. Y te quería hacer una pregunta, Brigitte, a partir de cómo se trata la ecología en Dune. Y hay una frase que dice uno de los ecologistas personajes de Dune, no me acuerdo exactamente en qué parte es, que está en Arrakis, y dice que la función de la ecología es poder predecir las consecuencias tanto de actos humanos como de un sistema de todo el planeta. ¿Es eso la ecología? Me parece una de las mejores definiciones, porque la ecología interpreta el despliegue de las relaciones entre los seres vivos y su entorno, que es siempre cambiante, siempre es un complejo de conexiones que por lo complejo es relativamente impredecible, y la ecología todo el tiempo está entonces modelando las posibilidades de futuro. ¿Qué va a pasar con este bosque? Si sigue creciendo de tal forma, si cambia el clima o no, si lo intervenimos o no, en fin, es una ciencia de escenarios. Entiendo. Y Brigitte, tú me contabas que empezaste a leer Dune mientras ya estabas estudiando biología. Perfecto. Y ¿este libro de alguna manera influenció que te enfocaras en ecología? Me corroboró, porque de hecho yo entré a estudiar biología, una carrera que detestaba. ¿Por qué? Porque en mi imaginación era
como el laboratorio de crueldad animal por excelencia, claro. donde solo estudiaba una anatomía sobre animales disecados y muertos, donde uno hacía insectarios clavándole las agujas a los bichitos, claro. donde uno hacía disecciones, vivisecciones, entonces era espeluznante. Yo nunca quise eso, pero en la búsqueda de lo que yo quería, que eran los temas ambientales, finalmente encontré que estudiando biología había cursos de ecología y que una de las posibles especializaciones de la biología era la ecología. Entonces me consagré y dije, bueno, paso por el resto, pero me enfoco en esto. Cuando leí Dune, dije, estoy en lo que quiero, definitivamente. Pero en la biología aprendí que pues no se trata solamente de sacrificar animalitos en una tabla de madera, sino de entender el mundo de lo biológico y que es también un elemento pasional hoy en día. ¿Qué escenas de Dune recuerdas que marcaron esa percepción de la ecología que me estás diciendo en este momento, más o menos? Bueno, como leí toda la saga, entonces... Es bastante larga, que por sí, cierto. Son 7 volúmenes escritos por el padre e incluso hay unas secuelas que concluyó el hijo y luego el hijo con un socio y luego el socio con una empresa. Con la esposa y la empresa, sí. Sí, ya eso ya no los volví a mirar porque pues ya es mercadeo puro. Tal cual. Pero lo que me pareció más interesante, la metamorfosis de Paul Atreides. Sí. Y cómo la metamorfosis de él en gusano explica el funcionamiento del universo. Y el funcionamiento del universo en el sentido de ciclos cósmicos o de ciclos planetarios que hacían que el planeta Dune hubiese sido un planeta de océanos lleno de vida, sí. Luego un desierto y eventualmente en el cierre de los tiempos tendría la posibilidad de volver a ver agua, que es lo que sucede o se da a entender que sucede en el tiempo que dura la novela. ¿En cuál de los 7 libros pasa esa escena que me estás describiendo? La metamorfosis comienza en el tercer capítulo y se despliega, en el tercer libro, perdón, y se despliega profundamente en el cuarto, en el cual Leto Atreides sale al desierto aparentemente a morir, después ya el padre de Paul. No, perdón, Leto no, el padre es el emperador, sí. El duque, el hijo ya iluminado, digamos, ya presciente, consumiendo la melange, sale a caminar al desierto después de muchas más batallas y aventuras, etcétera, y se pierde en el desierto y todo el mundo lo da por muerto. Y en el desierto entra en simbiosis con los gusanos, que son unos animales gigantescos, realmente no con los gusanos, sino con los, digamos, las larvas de los gusanos. Sí. Y en esa comunión comienza a extender su conocimiento sobre el mundo, a expandir su conciencia y se convierte en Dios, se convierte en el emperador capaz de no solo pronosticar el futuro, sino crear el futuro. Brigitte, me gustaría que nos leyeras ahora un fragmento de Dune para darle a los oyentes una idea de más o menos cómo es este libro y por qué es tan importante para ti. ¿Qué parte vas a leer? Pues tengo 2 partes cortitas. Buenísimo, mejor. Voy a leer la primera, que hace referencia precisamente al proceso de transformación o la metamorfosis, que tiene unas implicaciones más complejas en el despliegue de todo el escenario ecológico de este planeta. Dice: estoy empezando a odiar el agua. La piel de trucha de arena que impulsa mi metamorfosis ha adquirido ya la sensibilidad del gusano. Moneo y muchas de mis guardias conocen mi aversión. Solo él sospecha la verdad,
es decir, que esto constituye un hilo importante. Las truchas de arena se abalanzaban sobre el agua en los tiempos de Dune, lo cual fue un problema durante las primeras fases de nuestra simbiosis. A fuerza de voluntad, logré dominar aquella necesidad. Entonces, y durante el periodo que tardamos en alcanzar un estado de equilibrio. ¿Qué rescatas de este fragmento que acabas de leer? Cuando uno lee la novela por primera vez no entiende nada, porque la metamorfosis a la cual está sujeta Paul es producto de una simbiosis con las crías del gusano. Es un gusano que vive miles de años enterrado en la arena y que finalmente es el causante de que no haya agua en el planeta. Luego, el proceso ecológico del planeta es parte de un ciclo mucho más grande que no controlan las personas ni los seres humanos y que acaba en la aparición de la droga de la melange, que es como el ayahuasca de los tiempos, que permite predecir cómo el ecosistema se va a cerrar. Y eso es lo que hace Paul. Él entiende que tiene un papel ecológico como persona dentro de ese ciclo y un poco como el Mesías de las religiones, se entrega a la lógica del ecosistema y se asegura de que el ciclo se complete. O sea, él asume que es parte de ese proceso, pues como en la naturaleza es. Somos humanos dentro de un ecosistema en el cual cumplimos una función. No es determinista, pero estamos completamente conectados con todo el mundo viviente y no viviente. El otro fragmento es mucho más político. Dice: la actividad bélica incesante origina sus propias condiciones sociales, que han sido similares en todas las épocas. Para defenderse de los ataques, la gente adopta un estado de alerta permanente y se advierte el gobierno absoluto del autócrata. Todo lo nuevo se convierte en zona fronteriza peligrosa. Nuevos planetas, nuevos distritos de explotación económica, nuevas ideas o nuevos instrumentos, visitantes, todo se convierte en sospechoso y se instaura un fuerte feudalismo, disimulado a veces bajo la forma de un politburó u otra estructura similar, pero siempre presente. La sucesión hereditaria sigue las líneas del poder y domina la sangre de los poderosos. No lo leo aquí porque el conflicto con nuestro vecino país tenga carices similares. Para nada. Entre muchos países del mundo que están regresando al medioevo como parte de un ciclo socioecológico que también en Dune se desarrolla de una manera majestuosa. Brigitte, y a partir de estas lecturas me surgen dos preguntas. La primera es, ¿este libro tuvo una repercusión espiritual en ti? Bueno, cuando lo leí ya me había apartado de las creencias teístas. Pasaba por una época mucho más materialista, más incluso atea profunda. Y con el tiempo logró volverme como recuperar algo del misticismo y de la espiritualidad que uno tiene en la infancia, de la expectativa de que hay algo más. Claro. Mantengo, yo creo que en gran medida gracias a este libro, un sano agnosticismo. Es decir, no me torturo por la idea de que no hay existencia más allá de la vida, o si sí la hay. Creo que simplemente no podemos acceder a la totalidad de la experiencia en el universo o de las experiencias, y tal vez incluso ahora mismo esas experiencias se estén produciendo sin que nosotros tengamos la capacidad de conectar con ellas. Y eso es reconfortante, porque
deja un espacio de incertidumbre al sentido de la vida que por lo menos para mí es llamativo, es interesante. Entiendo. Y Brigitte, la segunda pregunta que me surgió es, bueno, cada vez que son días como hoy estamos grabando en el Día de la Protección Mundial de los Osos, cada vez que es un día de conmemoración de cierto tipo de medio ambiente, de cierto tipo de protección de fauna, de cierto tipo de conmemoración de protección ecológica en el país, surge una tendencia muy grande, amplificada por redes sociales, pero no le vamos a echar la culpa solamente a las redes sociales de eso, de solidarizarse con la protección de fauna, flora, ecosistemas, todo el sistema ecológico, etcétera. Pero no sé si haya una discusión presente y permanente en cuanto a qué implica políticamente la protección de estos espacios, de estas especies y de lo que está en juego con la protección de todas esas cosas. ¿Crees que sí está presente esa discusión, que yo me la estoy perdiendo, o que efectivamente hay algunas cortinas de humo que pasan por los días mundiales de las protecciones y que después se esfuman? Sí, la discusión se está dando una profunda discusión bioética en muchos niveles, en los convenios multilaterales, en la academia en general, pero también en la sociedad civil, porque se trata de fenómenos de cambio cultural con muchas expresiones, digamos, las distintas vertientes del animalismo que están apareciendo y se están consolidando, provienen de ese diálogo que nadie controla, afortunadamente, acerca de quiénes somos nosotros frente al resto de los seres vivos, cuál es nuestra posición en el mundo y qué derechos o no tenemos desde esa interpretación. Lo que pasa es que, como dice el párrafo que leí, realmente hay un estado persistente de miedo y de imposibilidad de pensar al que nos inducen los regímenes que quieren consolidarse como regímenes autoritarios y autocráticos. Y estas discusiones tan profundas, tan fundamentales en el sentido de lo humano, pues son exactamente esas divergencias que no son permitidas o que son sospechosas. Entonces, hablar de biodiversidad y de la conservación o la relación con los demás seres vivos, si no es dentro de los estándares de la autoridad clásica, tanto científica como económica, pueden resultar tremendamente incómodos. Incluso para mí son perturbadores. Yo soy sensible a las comunicaciones con los demás seres vivos, a la idea de que compartimos un planeta y tenemos unas responsabilidades muy marcadas y no podemos simplemente considerar a los demás seres vivos como objetos o recursos naturales, porque eso también acaba convirtiéndonos a nosotros en instrumentos del mercado o en instrumentos del poder susceptibles de ser consumidos. Pero la discusión es, creo, de fondo e implica, por ejemplo, en educación, preguntarles a nuestros hijos y ayudarles a entender quiénes vienen siendo como animales, quiénes vienen siendo como gente, quiénes vienen siendo en las múltiples dimensiones que implica la existencia. Y eso tiene que enriquecer nuestra capacidad de reaccionar ante la crisis ambiental, tiene que enriquecer nuestra perspectiva como humanos. Brigitte, ¿de verdad te leíste toda la saga de Fundación? Sí. ¿Cuándo? Pero, ¿cómo hiciste? Bueno, hay una anécdota muy divertida. Ahí, durante mi tesis de grado de biología, que fue en el Amazonas, en Araraquara, en el medio Caquetá, viví muchos meses continuos en la estación de investigación y por casualidad alguien
había constituido una biblioteca grandísima de ciencia ficción. Ahí en Caquetá. Ahí esto es el río Caquetá, pero muy adentro de la selva amazónica. Ahí había un convenio con Holanda, que era quien financiaba muchas de las actividades de este centro de investigaciones. Y la biblioteca tenía, bueno, todos los premios Hugo, Nébula y todos los, desde pequeños pasquines de fantasía. Wow. Algún investigador se había tomado el trabajo de irla constituyendo y nunca se la llevó a Holanda. Estaba en inglés, además practiqué y aprendí por la pasión de leer. Y en los días en los que llovía 48 horas, en 24, pues lo único que hacía yo era trabajar un rato en el laboratorio donde tenía mis muestras, pero mi trabajo era fundamentalmente de campo. Claro. Leía, me echaba en la hamaca y leía. Entonces así fui procesando toda la saga de Asimov, y luego yo compré los libros que faltaban en algún viaje a Bogotá y escogía todo lo que hacía falta y lo llevaba a Araraquara, y ese sí volvió a Bogotá. Y entonces me di, como dicen, un empache de literatura de ciencia ficción que pues puede haber afectado mi mente, obviamente, pero bueno, aquí estoy. Buenísimo, excelente. Brigitte, Fundación es una saga muy difícil y muy injusta de resumir, digamos, porque tiene un despliegue social, imperial, intergaláctico de dimensiones muy poco proporcionadas. Pero ¿tú cómo resumirías la saga si se la presentarías a alguien que no tiene ni idea de qué estamos hablando, como en este momento quizás? Bueno, yo no creo que sea tan difícil, porque ya conociendo a Isaac Asimov como un divulgador de la ciencia y una persona absolutamente racionalista y materialista, se da cuenta de que él confía en un futuro completamente orientado e iluminado por la racionalidad de la ciencia. Entonces, un futuro de alta tecnología, Sí. es un futuro de viajes interplanetarios basados en las leyes de la física, donde solo se permite una digresión hacia los temas más humanistas en la construcción de una geografía y de una historia intergaláctica. Sí. Y es cuando aparece la psicología o la psicohistoria como una ciencia de la estadística, una derivación de la estadística y de la demografía del comportamiento, algo que hoy en día comenzamos a hacer, pero para entonces era completamente inimaginable. Claro. El Big Data. Sí. Es decir, Asimov confía en la capacidad de cómputo mucho. Él proyecta siempre sus novelas sobre los computadores como procesadores de datos, e incluso, si recuerdan, tiene un pequeño cuento que se llama Multivac, en que el computador, con el paso de las eras, se autoajusta, es una inteligencia artificial, y una vez la humanidad ha desaparecido, entra en letargo hasta el momento en que puede decir nuevamente, hágase la luz. Entonces Asimov considera que Dios es un supercomputador, por decirlo de alguna manera. Asimov carece de empatía romántica. En sus novelas los amores son completamente higiénicos, son totalmente desprovistos de pasión, son porque él, yo creo que consideraba eso como un elemento menor o una perturbación en la evolución de lo humano, cosa que en Dune no. Dune está absolutamente atravesado por las pasiones, por los amores, incluso amores desorbitados, ¿cierto? Que siempre me causaron preocupación como Brigitte, porque el sexo, el erotismo no eran materia de lo humano. Claro. En todos estos ámbitos. Los personajes podían viajar a través del espacio, podían dominar las fuerzas de la física, pero nunca caían presa de sus propias debilidades o fortalezas anímicas.
Claro, de hecho, y aquí donde quería volver a traer, por ejemplo, el personaje de Jessica, la mamá de Paul en Dune, y es que yo percibo que, por lo que he leído de Fundación y Dune, no me he leído las sagas completas, así que tienes todo el derecho a darme palo y corregirme por lo que voy a decir, pero siento que ellos no proponen en sus tramas unos roles, digamos, muy innovadores de las mujeres dentro de sus tramas. Por ejemplo, incluso aunque personas como Jessica y la orden de las Bene Gesserit, tienen como una influencia muy importante dentro de la trama, y evidentemente son poderosas en niveles que en otros géneros a las mujeres no se las retratan, se siguen un poquito restringiendo pues a unos roles pro patriarcales muy, quizás un poco evidentes. ¿Tú cómo percibías esa cómo se demostraba el género en esas novelas, y cómo te sentías tú con eso? Y precisamente eso es uno de esos elementos que me causaba mucha ansiedad, porque los modelos de feminidad que aparecen en casi todas las novelas de ciencia ficción son una forma de ocupar el puesto de lo masculino, pero no un desarrollo de lo femenino y de su potencial con creatividad. Tal vez porque son novelas escritas por hombres muy, muy masculinos. Sí, puede ser. ¿Cierto? Las Bene Gesserit son una orden femenina con características de templarios, sí, de la búsqueda de la verdad, pero que además son ingenieras genéticas. Claro. Realmente lo que ellas hacen es construir la selección del superhombre, y acaban siendo madres todo el tiempo, y así lo dicen en el libro. Usted es madre, hermana, pero es una orden religiosa a su manera. Sí. Pero nunca construyen una perspectiva feminista. Claro. Con autonomía, con percepción propia, con expectativas, digamos, propias de lo femenino. En un universo que además explora la telepatía, explora las modificaciones del cuerpo, explora innumerables posibilidades, tanto dentro de la guerra como en la paz, de ser otra cosa. Tal vez lo más cercano que hay a los temas del cuerpo, por ejemplo, en Dune, son los varones enemigos del emperador en el planeta. Ahora también se me había olvidado el nombre. Sí, se me escapa a mí también. Con una estética totalmente de la muerte. Una estética vinculada, muy orgánica, muy orgánicamente vinculada con la muerte, pero también con mucho erotismo masculino, mucho erotismo, y donde el tema gay aparece, por lo menos en la película de Lynch, como una fuerza, un impulso muy contradictorio, porque no es reproductivo, pero es combativo, y es el papel que hace nuestro amado Sting en esa serie. Eso no vuelve a aparecer en ninguna otra interpretación de nadie de la saga. Eso se lo puso David Lynch con su sabor, pero es magnífico. De resto, el sexo y la sexualidad como expresión del potencial de lo humano no existe, y eso era muy frustrante para mí. ¿Y encontraste el desarrollo de ese potencial en algún otro libro de ciencia ficción en algún momento? Bueno, ya en las obras posteriores de Ursula Le Guin, de Senna Henderson, que sí son relatos donde las mujeres son personajes poderosos, son personajes que a partir de su feminidad tienen la posibilidad de desarrollar otra clase de liderazgos, donde juegan otros roles mucho más visibles o mucho más reconocidos en la constitución de sociedades utópicas, o que no concentran la ciencia ficción en la tecnología, sino en la psicología y en
en la amplificación de la empatía, por ejemplo, con los demás seres vivos, que es el caso de Ursula Le Guin. Claramente donde ya se politiza muchísimo más lo que es el poder que tiene resignificarse como mujer en un contexto que podría ser dominado por otros actores, pero que ya no necesariamente lo es. Pese a ello, por ejemplo, el erotismo femenino en la ciencia ficción realmente no se despliega nunca, ¿no? Yo creo que todavía está por escribirse la gran obra erótica de los futuros potenciales del mundo, aunque la novela gráfica sí los ha explorado, la ciencia ficción en novela gráfica, y tal vez ese es uno de los aspectos más interesantes de lo que ha pasado los últimos 20 años, cuando llegamos a Moebius, a Linkal, a Jodorowsky, donde el erotismo sí arrasa completamente con todo. Y con el misticismo también, ¿cierto? Sí, también con el misticismo, donde por lo menos la religión y el sexo vuelven a confrontarse en un nivel de equidad y no como un subproducto el uno del otro. Entiendo. Brigitte, así como Dune marcó bastante tu concepción de la ecología, ¿qué fue fundamental de fundación para tu concepción del mundo, de cualquier aspecto del mundo? El rigor de la ciencia. Ahí sí las expectativas de que la ciencia es un proceso experimental, de que tiene un potencial muy grande de entender procesos, de que tiene un método y de que los mundos son posibles porque hay un trabajo profundo en el laboratorio, un trabajo profundo de simulación, de estadística, de matemática. Asimov era químico. Sí. Y era tremendamente riguroso de no salirse de las posibilidades de la realidad material, especulando un poquito, pero nunca cayendo en la simplicidad, nunca inventando o fantaseando simplemente. Incluso su personaje, el mulo, que es un telépata o que logra entrar o afectar las emociones más que el pensamiento de otros seres vivos, el mulo es un mutante que es perfectamente explicable desde la teoría de la evolución. Wow, qué chévere, pero me quedé como pensando en todo eso, porque como te había dicho, no me leí la saga entera, y te quería preguntar, sé que Asimov ha tratado el tema de la transformación humana desde muchos niveles, pues de lo que se llama el transhumanismo, digamos, que es esta noción de que el cuerpo humano se puede transformar más allá de los límites, digamos, materiales que puede tener el cuerpo. Y pues hay en sus novelas propuestas de tipos de seres humanos que creo que no tienen órganos sexuales, si no estoy mal, y otros tipos. ¿Te sentiste atraída en algún momento por este tipo de propuesta de Asimov, que pues es una de las más grandes de la ciencia ficción, también por el volumen de su obra? La verdad no tanto. Me atrajo mucho el tema de los robots. Claramente la invención del robot moderno es asimoviana, y las leyes de la robótica, la ética de los robots y el problema de la conciencia. ¿Las leyes de la robótica son de fundación de la saga? Son de fundación. Pero no, sabes que no. Las leyes de la robótica aparecen en cuentos cortos que fueron publicados entre el 39, 40 y el 60. Sí, y él las reitera sobre todo en las novelas policíacas, porque él tiene una saga de novelas policíacas donde el detective es un robot. Entonces es muy interesante cómo él, muy a los Sherlock Holmes, trabaja dentro de una racionalidad contextual muy precisa, que es la que proviene de las leyes de la robótica. Claro. Entonces lo robótico en Asimov es maravilloso, pero nunca aparece los cyborg realmente. No, que eso es un anuncio que vendría
mucho más tarde. Sin embargo, el último libro de Asimov de Fundación, que se llama Fundación y Gaia, Sí. es como el reencuentro del paraíso perdido, en el cual Asimov se suelta de la tecnología a la química y vuelve a la biología. Y encuentran ese planeta único, que no sabemos si es la Tierra o no, en el cual todos los seres vivos son uno solo. Y es cuando Lynn Margulis hizo su teoría de Gaia sobre el planeta como un ser vivo integrado. Sí. Asimov lo lleva a un nivel de conexión entre todos los seres vivos que luego David Cameron en esa ¿En Avatar? película en Avatar destroza de una manera miserable. Sí, horrible. Entonces, Gaia era un organismo colonial, en el sentido como los celenterados, como los corales, que desarrollaba conciencia colectiva, pero mantenía cualidades individuales, que sería como un estatuto de vida maravilloso. Yo soy yo, pero al mismo tiempo puedo ser todos. Claro. Y el cuerpo ahí tenía la posibilidad de expandir sus sensaciones infinitamente, porque yo podía ser mariposa, pero en el momento en que entraba en sintonía con el cosmos, sentía lo que sentía un pez en el océano o lo que sentía un árbol floreciendo. Estas imágenes me causaron a mí una impresión maravillosa. Siempre amé mucho esa idea después de un Asimov tan duro, tan de naves espaciales y todo eso. Claro. Y además que lo mantuviera como un secreto. En sus novelas, Gaia siempre es un espacio completamente autoaislado al que no accede nadie, salvo unas condiciones muy particulares, y es como la intimidad. Al final de su vida, Asimov valora muchísimo la intimidad, y no sé por qué, porque yo no conozco la vida de él, qué le pasó. En Dune, devenir gusano sí me pareció lo máximo. Es decir, que uno pudiese transformar su cuerpo en un acto doloroso, en un acto muy significativo en el cuerpo de otro animal para cumplir una función ecológica y mística importante, implicó una ruptura total con lo que yo pensaba de la evolución y de la biología. Por supuesto es mucho más fantasioso. Claro. Pero estamos hablando hoy en día de transgénicos, estamos hablando de cada vez más de trasplantes, de modificaciones biológicas, y juntando ambos mundos, tal vez el de Dune y el de Asimov, obviamente llegamos al mundo del cyborg y de las naturalezas posibles del mañana. ¿Qué es un cyborg para ti? Muy textual, muy en la definición de la palabra, es un organismo cibernético, es decir, es un híbrido entre máquina y ser orgánico. Y es muy importante hablar de la cualidad orgánica más que de ser vivo, porque la vida es mucho más difícil de definir. Okay. Entonces sí, es una combinación, vaya uno a saber en qué proporciones, de una entidad que tiene niveles de integridad biológica, pero también depende para cumplir su rol de unos dispositivos digitales o mecánicos que le permiten, digamos, tener mejores cualidades para competir en la evolución, en el escenario de la evolución. ¿Y qué representa esta figura para ti? Una opción para habitar el futuro, porque los humanos somos curiosamente miopes. Somos una especie tremendamente joven, con una memoria tremendamente corta. Nuestra experiencia vital se extiende con mucho a la de compartir con los abuelos y transferirla a los nietos. Es decir, podemos dar razón con cierta certeza del mundo de 75 años. Y esto estirando la
la memoria y la conciencia. Individual, sí. Pongamos que damos razón de 50 años. Eso es muy poquito. Si pensamos en 500 años, hace 500 años estábamos todavía encontrando Europa con América, dándole la vuelta al globo por primera vez. Y hace 5000, que es también nada, sí. Inventando la agricultura, un poquito más adelante del invento de la agricultura. Entonces, cuando le piden a uno, ¿y qué va a pasar en los próximos 50 años? Y seguimos pensando como si la evolución de la cultura humana fuese lineal, y no, vamos a tener televisores más complejos, vamos a tener tecnología 3D. ¿Qué va a pasar dentro de 500? Hace 500 éramos humanidad, dentro de 500 es totalmente impensable, es inimaginable. De manera que hay que darle un espacio gigantesco a los futuros posibles para salirnos del statu quo, para salirnos del suicidio cultural en el que estamos embarcados en esta época, ¿sí? Porque pensamos en mantener la condición humana relativamente estable. Y ahí, por ejemplo, tengo una discusión tremenda con el ambientalismo, porque la noción de estabilidad ecológica es irreal. La noción de la conservación como un espacio de seguridad es ilógica. ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado tremendamente desde que existen seres humanos. El mundo actual está completamente moldeado por los seres humanos, para bien y para mal. Sí. Y salvo que desapareciésemos los seres humanos, así como desaparecieron los mexicanos de Los Ángeles en la película, la Tierra no volvería a un estado silvestre en millones de años, por todas las especies que se han perdido. Es decir, nosotros somos el meteorito de esta época, y eso hace que no haya refugio en el pasado para nosotros. Lo único que hay es un presente que tenemos que convertir en futuro, convertir en el hábitat del futuro, convertir en las posibilidades del futuro. Y eso, para quienes están tan angustiados por lo que está pasando, puede ser una amenaza aún más grave. Y yo creo que en gran parte una proporción de la humanidad quisiera no haber pasado el siglo XIX, otra proporción no haber pasado el siglo XVII, y encontramos comunidades que así lo expresan y lo viven, los Amish, los cuáqueros. En Colombia van a aparecer esos movimientos cada vez más, ¿cierto? Las granjas de personas urbanas que deciden... De neocampesinos. Es parte neocampesinos, exacto. Tienen un nombre específico y me excuso porque se me murió la neurona. Que deciden vivir con ciertos niveles de intervención en el mundo de una manera muy ética y muy consciente. Yo los valoro, creo que el mensaje es muy importante, pero creo que no hay posibilidad de sobrevivir ahí. Y ahí aguanto el palo que me quieran dar, tal vez porque mi deformación a raíz de la literatura es más fantasiosa o es más hacia el futuro. Creo que debemos transitar hacia la posthumanidad, gústenos o no nos guste. ¿A qué te refieres con poshumanidad? A que todos seremos cyborgs. Para poder vivir el futuro lo vamos a tener que hacer completamente en simbiosis con nuestros procesadores de sílice. Lo vamos a tener que hacer a través de la experiencia de la robótica, y nuestro cuerpo se va a modificar de maneras tremendamente inesperadas. Y yo creo que lo que estamos viviendo en esta época son como los primeros ensayitos, simulaciones en las artes, en la literatura, en la filosofía, de esos humanos modificados. ¿Qué es lo que harían? Lo que parece que hace Dune, lo que parece que hace Asimov, lo anuncian
pero ya en firme lo hace Donna Haraway con su manifiesto Cyborg y con el cuestionamiento hacia el sometimiento de la feminidad a la tecnología. Entonces, creo yo que algo tiene que haber en el pensamiento queer, en la experiencia LGBTIQ, que anuncia un espacio de futuros mucho más flexible en términos de los cuerpos que se van a poner en juego, de los tipos de relaciones que se hacen visibles, simplemente como un ámbito de reflexión sobre el cambio y la metamorfosis nuevamente. No porque diga que LGBTI somos más evolucionados ni mejores, con más capacidad adaptativa, sino porque anunciamos un mundo donde hay muchas más posibilidades en la diversidad de ser. Y es un mundo al que vamos a tener que ir todos. Y es un mundo al que vamos a tener que ir todos, exacto. No necesariamente en términos de género, sino en términos de identidades en juego. Y nuestro apego y la absoluta interacción o la absoluta armonía de la interacción entre máquinas, videojuegos, realidad virtual y las nuevas generaciones es una parte de ese experimento de la especie para afrontar el cambio climático, la destrucción planetaria y la necesidad, bien sea de abandonar este planeta o de reconstituirlo como en Dune, con un ciclo que puede ser místico o puede ser muy científico, para que sobrevivamos nosotros y todo el resto de la evolución. Brigitte, gracias por acompañarme hoy. Gracias a ti por el espacio de conversación, ha sido muy muy placentero. Hubiera quedado hablando 3 horas más, en serio. Habrá Vamos oportunidad. A hacer un especial. Hay que leer entonces las 2 sagas cuando luego hablamos de William Gibson y el Neuromante y de otras cosas que son más contemporáneas. Brigitte, gracias en serio. Un gusto y un saludo a todos los oyentes. Recuerden que pueden encontrar todos los episodios de Próxima Página en aplicaciones como Spotify, en la plataforma Spreaker. También estamos en Deezer, en iTunes y en sus aplicaciones preferidas para escuchar podcasts en sus celulares. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales con el hashtag Próxima Página en Twitter para contribuir a la conversación, para hacernos preguntas sobre el programa. Si tienen algún tema que quieran compartir con nosotros, también alguna recomendación literaria o nos quieren mandar algún mensaje de voz para incluirlo en el podcast, pueden contactarme al correo marlom@eltiempo.com. Eso es marlom@eltiempo.com y con mucho gusto me pondré en contacto con ustedes. Muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos en 2 semanas nuevamente. Escucha otros podcasts de El Tiempo ingresando a www.eltiempo.com/podcast.